Este taller, que acaba en este momento, forma parte de las actividades de la Cátedra de Arquitectura Sostenible que se desarrolla en la Universidad de Alicante, cátedra financiada por la Generalitat Valenciana, ¿no? Por la Dirección General de Vivienda. Y como digo, en el entorno de esa cátedra, una de las 10 actividades que se desarrollan a lo largo del año consiste en hacer un taller de arquitectura efímera realizado por estudiantes de último año de arquitectura de la Universidad de Alicante. De esta actividad académica, dentro del marco del máster, destaco o me llevo 3 aprendizajes muy importantes que creo que ellos también se los han llevado. Lo primero es adquirir habilidades sociales y de liderazgo, ya que se han tenido que enfrentar a situaciones como organización de equipos, co-creación, pues han tenido que diseñar algo todos juntos, cooperación, porque han tenido que luchar contra distintas formas de pensar, pero todas ellas para llegar a un buen fin común. Y también habilidades de resiliencia, ya que se han encontrado problemas para resolver cosas que tenían previstas de una manera y han ocurrido ciertas cosas durante la ejecución que les han tenido que llevar a aportar soluciones imaginativas, ágiles, y creo que todo eso lo han resuelto con bastante habilidad y en ese sentido estoy muy contenta. Que creo que también ha sido interesante a nivel de ya lo que es arquitectura puramente, es haberse tenido que enfrentar a un proyecto como digamos una nueva arquitectura, una arquitectura efímera hecha con materiales no tan previsibles en el mundo de la construcción. Han tenido que estudiar sus paradigmas, sus oportunidades, pero también sus dificultades. Y la tercera y última creo que ha sido la propia vivencia que han tenido al realizar este taller, ya que la gran parte del taller lo han realizado al aire libre y eso les ha permitido pues, llenarse de iones negativos, con lo cual ha sido una actividad muy placentera y que estoy convencida de que se llevarán en su vida futura profesional y laboral un aprendizaje marcado por la cooperación, las dificultades superadas y el trabajo en equipo. Yo he participado en este trabajo como la coordinadora de todos los equipos del curso. Somos 14 equipos y en concreto somos unas 53 personas. Ha sido un trabajo muy enriquecedor porque en el grado nunca me han enseñado a organizar a tantas personas al mismo tiempo y ha sido una experiencia que sé que me voy a llevar en el mundo laboral.
Hemos visto pequeños fallos durante el proceso de montaje, ya que el patronaje ha sido totalmente manual y habían fallos técnicos estructurales donde nos dimos cuenta que bordes rectos no servían para hacernos las dobles curvaturas y que en el viento no se creasen esos movimientos donde la estructura pudiese colapsar. Entonces ha sido un poco un reto de experimentar, intentar coger otros anclajes que nos diesen esas formas orgánicas en el perímetro que impidiesen esos movimientos y la estructura pudiese estar en equilibrio, como nos ha explicado Antonio durante todo el proceso de montaje, y ha estado pendiente de que todas estas dudas se queden resueltas. Hemos podido obtener estas formas circulares, orgánicas, que tiendan a que el movimiento se equilibre. Han habido momentos de tensión, porque sí que es verdad que cuando ya está un trabajo hecho y hay que volver a replantear, encontrar soluciones, siempre crea un momento crítico donde hay que ser rápidos, resolutivos y que salga igual de bien como estaba desde el inicio. Pero todos se han volcado y queríamos que todo saliese bien y creo que no ha habido tampoco un drama ni nada. O sea, todos ha sido súper colaborativo y muy bien. Han sido única y exclusivamente 5 sesiones de trabajo de 6 horas cada una. Este al final es un taller de construcción a través de telas, es una arquitectura efímera, aunque es previsible que esa condición de efímero sea contemplada casi de entre comillas, ¿no? Porque la intención es que esto dure más de un año aquí, que se pueda utilizar por parte de los distintos profesores, alumnos, habitantes de la universidad que vengan aquí y puedan utilizar ese espacio, ya sea para dar clase, ya sea para conversar o ya sea simplemente para descansar, sobre todo en la época de verano, que el soleamiento es muy fuerte en esta zona, ¿no? Y además es una zona de la Pinada que está poco utilizada, ¿no? Es una de las condiciones del trabajo, precisamente, el poder evaluar de qué manera un grupo de 53 personas, es un grupo muy amplio, se pueden primero fraccionar un proyecto grande en pequeños trabajos que sean complementarios, y cómo poder también evaluar y que puedan experimentar cuál es la relación que hay de coordinación entre cada uno de esos grupos. Es decir, trabajar 50 personas en un único proyecto es realmente complicado, y la respuesta ha sido excelente porque el resultado lo demuestra. Entonces es donde empieza todo. Fuimos sacando referencias de cada uno de los grupos, y entonces sí, en cada grupo vais a encontrar una nube. En esta nube, cuando lo escaneéis, va a salir la lámina donde os lleva a nuestra lámina, que dentro habrán o libros o películas donde os van a explicar cada uno de los proyectos, o fotos con referencias. Bueno, cada uno va cambiando. Entonces al escanear esto os saldrá la referencia. Creo que lo que le hace falta a cada grupo para poder montar sus trabajos, su parte de trabajo. Y ha habido proyectos de TFGs, ha habido películas de las 5 condiciones, por ejemplo, ha habido vídeos de cómo utilizar programas para modelar la estructura, y también cómo poder coser y tener un módulo, o sea, un poco de todo para darle pista a los grupos que sepan cómo empezar el trabajo.
yo me dediqué a modelar el proyecto. Fui como el primero que comencé a trabajar porque partíamos de nada, entonces yo me dediqué junto a la coordinadora Laura a medir la zona y parametrizar esta estructura de modo que pudiera evolucionar a lo largo del tiempo y no tener que volver a dibujar desde cero cualquier cambio que se hizo. Aquí con Grasshopper se parametrizó cada anclaje, la elasticidad de la tela, que junto a el grupo de las telas nos dijo la deformación que podía tener, y a partir de aquí sacamos como un primer dibujo o patronaje que después se pudo evolucionar. Este primer punto de patronaje y de definición de la forma fue una aproximación, sí, ¿no? Porque no utilizaste herramientas específicas de patronaje, ¿no? Sino genéricas de modelado, ¿no? Claro. Pero una pregunta, ¿los puntos de anclaje que estamos viendo estaban en esa primera toma de datos para poder generar el primer modelo? Sí. La base de los troncos. troncos. Los troncos estaban ya en su sitio. A eso me refiero. Pero una vez que he estado y hemos llegado aquí, ha habido que ajustar algunas de las alturas, ¿no? Claro. Las alturas, ha habido que ajustarlas. A algunas alturas y proponer como nuevos puntos de anclaje. Nosotros agregamos puntos de tensión para generar o para forzar una doble curvatura, un poco para darle no solo más resistencia, sino para poder generar oposición al viento, digamos, ¿no? Entonces, pero esos puntos de tensión nuevos también van a lugares específicos del paisaje. Exactamente. Sí. No están colocados sobre piquetes. No. A su vez también están anclando a lugares que estaban en el dibujo, Claro. o que podían estar en el dibujo previo. Sí, teníamos un solo punto al suelo fijo, Ajá. que es el que está allá señalizado con un tronco, que ese era un punto fijo. Entonces ahí lo que hicimos fue armar dos estacas en hierro estructural, digamos, en acero de construcción, soldada, le soldamos unos ojales, pero era el único punto que no era natural, digamos, o que no era una referencia vegetal. Originalmente era analizar las telas y las redes. Entonces hicimos una selección de las redes posibles que teníamos en el mercado para poder materializar el proyecto. Y lo que hicimos primero que nada fue nuestro propio banco de ensayos. Entonces, con una estructura de una escalera generamos el perímetro de tracción, y sin deformar, sin traccionar la tela que estábamos ensayando, empezamos a agregarle peso. ¿Qué hacíamos? Generábamos con una balanza para pesar los peces, íbamos ejerciendo distintas presiones de tracción, o sea, estábamos tirando, y íbamos registrando no solo la flecha, es decir, la deformación que estaba sufriendo, sino la curva, es decir, la flecha que generaba la deformación, la segunda flecha de deformación, porque lo que queríamos asegurarnos era no solo que no rompa, o sea, que resista, mejor dicho, sino por otro lado que copie la forma proyectual que tenía el diseño, llegamos, ¿no? Entonces íbamos registrando cada una de las telas que fuimos eligiendo hasta llegar al punto de rotura. Íbamos agregando de 2,5 kilos, 2,5 kilos, 2,5 kilos, hasta que rompa. Hasta que rompía. Aquí está la clave. Para poder tensar con fuerza aquí. Exactamente. Fíjate que el viento, cualquier cosa con el viento, Lo va a ajustar. Se puede mover. Por eso era fundamental que esto se pueda hacer así. Sí, claro, por supuesto. Pero como tendremos que seguramente añadirle a mitad de longitud algún otro otra conexión, simplemente lo que haremos será pasar por aquí la cuerda, reforzar el perímetro y tirar. En la posición más desfavorable, que es ya está poniendo un candado ahí. se le pone un tope, y entonces esa fuerza ya no va a la tela y la desgarra, sino que la absorbe este cabo, que es el objeto del refuerzo. Y de eso, forzando sobre esto ya para que esto coja esta posición, pues lo hacemos. Lo hacemos, ya está. Sí que es cierto que en esta zona de aquí, una vez que esté ya claro hacia dónde va, eso lo tenemos que hacer allí. Aquí hay que meter un pequeño refuerzo para evitar que se desgarre. Ahí eso lo que hicimos, lo volcamos en una planilla, y luego, una vez que teníamos seleccionada la tela, fuimos al laboratorio y la prensa de tracción, con la tela seleccionada, comprobamos que nuestra medición de resistencia sea la equivalente. Y para nuestra sorpresa, nuestro rudimentario banco de ensayos fue prácticamente el mismo. Habíamos
cogido por un tema de tamaño. Ya ahí la superficie era de 5 centímetros de retazo de tela en el ancho, y rompió recién a los 22 kilos y medio, cosa que era el mismo registro que teníamos nosotros. El mismo registro. Bueno, eso digamos fue un poco el trabajo específico. Pero después lo que hicimos fue, por un tema de diseño y de colaboración con todo el equipo, lo que hicimos fue diseñar los tensores, es decir, los puntos de tensión, cómo íbamos a materializarlo, es decir, cómo iba a ser el anillo perimetral de tracción, cómo iban a ser los nudos, es decir, lo que buscamos lo más parecido a un motor náutico, es decir, a una polea que genere, digamos, que el punto de tracción sea lo más móvil posible para que pueda absorber las deformaciones por el viento o incluso a la hora de ponerlo en carga, es decir, a ponerlo en tracción. Y después lo que hicimos fue un diseño de lo que sería el nodo de encuentro para dejar siempre el perímetro traccionado libre de la tela, es decir, como para permitir que la tela cobre la curvatura natural, y eso era lo que iba a darle el diseño, digamos, mejor dicho, iba a llevar la forma al diseño específico. Y después lo que hicimos fue estudiar el único, terminó siendo un solo punto de anclaje al suelo, cómo eran las estacas para vincularlo al suelo, y bueno, y después colaborar con él. Y añadir también que el patronaje se le dio una segunda vuelta, un afinamiento. Es verdad que se midió el límite de elasticidad y se sacó que era un 20%, pero se evaluó sobre la tela original, que no fue la misma que tenemos aquí, es similar, por lo que hubo un desfasaje de porcentaje, pero que se vio in situ porque no teníamos la muestra adecuada para no teníamos muestra de esta, la teníamos total. Una similar. Sí, eso sería. Pero la verdad que el resultado, cuando uno lo ve, fue súper positivo, porque lo que hicimos fue, con los estudios que hicimos, digamos, el modelado 3D era ya con carga en tensión, digamos. Entonces lo que tuvimos que hacer es reducirlo calculando cuánto iba a deformar, ¿no es cierto? Porque la forma que tiene la estructura es puesta en tensión, pero la tela, digamos, a la hora de cortarlo tenés que reducirla a su tamaño. Entonces fue un ida y vuelta permanente para poder generar, digamos, los patrones de corte que los hicimos. O sea, hicimos un trabajo en equipo de dos grupos que tenían dos temáticas diferentes. Y por eso logramos. En ese sentido sí que hay una cosa que creo que es importante comentar, porque es lo que ha implicado una variación del modelo original al resultado final. Y es que precisamente lo que acabas de comentar, el hecho de que se considerara inicialmente una deformabilidad del 20%, que luego en la realidad es más del 20%, ha hecho que aparezcan nuevos puntos de tensado. Por eso, estos que aparecen a mitad entre tronco y tronco, estos que aparecen justo en la zona central, son puntos de anclaje adicionales que hacen que se incremente la longitud del perímetro y por lo tanto tengan más capacidad para absorber deformación. Y por eso aparecen esos ahí, ¿no? Sí. Pero que también, como antes comentábamos, están integrados en el paisaje, es decir, no han ido a... Han buscado el punto de referencia que se acoplara con el entorno natural que hay, excepto el que antes hemos comentado de allí, porque ya estaba previsto inicialmente. Sí, sí. Somos el grupo del cálculo estructural de los árboles y de las uniones, y la mayor dificultad, que ha sido prácticamente el punto de partida, era cómo medimos algo que no sabemos medir. Entonces teníamos que primero conocer al anfitrión, que en este caso son los pinos, y al lugar para poder arrancar con el diseño, digamos. Claro que los pinos, pues sabemos todos que es una especie conífera que es muy resistente a la sequía por el tipo de hoja que tiene, y es una especie de mediterránea, entonces es muy común aquí que se utilice en zonas para reforestar, y es por ello que se utiliza en esta pantalla vegetal que tenemos en la universidad, que sirve como filtro natural del ruido de la autovía y también visual. Y además también conocimos el árbol desde una perspectiva más técnica, realizando ensayos en la propia zona, como explican mis compañeros. Claro, nosotros teníamos una problemática, es cómo calculamos lo que va a resistir este árbol. Solo tomamos un punto de partida, es que no se va a levantar y se va a caer.
Entonces, viendo el árbol y cómo funciona, que es parecido a lo que podría ser una Torre Eiffel, ¿no? Pues hicimos como una especie de un cálculo de voladizo. Claro, el árbol no podíamos empujarlo y tirar y ver qué fuerza tenía que hacer. Entonces lo que hicimos es, a través de una rama, colgamos unas pesas de 15 kilos y vimos cuánta flecha tenía. Y con un cálculo sencillo, que es el típico que sale del módulo de Young y la flecha máxima, lo que hicimos es calcular qué módulo de Young tenía esa rama. Entonces nos dio un módulo de Young bastante coherente, porque la madera está entre 7.000 y 12.000 newtons milímetro cuadrado, y el resultado que nos dio es 5.000 newtons milímetro cuadrado. Claro, viendo la ramita y que tiene menos anillos, pues era algo coherente. Entonces eso lo que hicimos es trasladarlo al árbol, y en el árbol lo que hicimos ya es, a partir de una flecha máxima que nosotros suponemos que en este caso fue 4 centímetros, ver cuánto se desplaza, o sea, ver cuánta fuerza haría falta para desplazar esos 4 centímetros. Y nos salió un resultado más o menos de 165 kilos más o menos. Sí. Pero lo que sí que hicimos las pruebas a escala 1.5, o sea, justo las medidas que tomamos era de que íbamos a partir de un nudo a 2,5 metros del suelo y que iba a tener un diámetro esa sección de 17 centímetros con 8, una cosa así. Y lo transpusimos en la rama. A medio metro de donde sería el voladizo tendría una sección de 3,5 centímetros, y desde ahí fue donde tomamos los 15 kilos del peso. Ahí es donde anclamos el peso. Entonces, gracias a los cálculos podemos decir con seguridad de vale, no se nos van a caer los árboles con la tensión, podemos relajarnos, y empezamos a proponer soluciones precisamente con neopreno para proteger la unión. Antonio nos decía, vamos a hacerlo más simple. Entonces proponíamos otra opción y Antonio decía, vamos a hacerlo más simple. Y ya llegó la idea del churro, que está sustituyendo al neopreno con la cuerda que atraviesa y hace terminar de unirlo, que sería, nosotros lo hemos llamado un poco abrazo al árbol, porque cuando lo instalamos estamos abrazando al árbol. Y esa poética como de estamos aquí, estamos abrazando todos los árboles, es bonito, ¿no? Y esto sería un poco el resumen. 3 centímetros. Entonces le dimos un margencito de seguridad, como diciendo, si aplicamos más de esto, es un nivel de seguridad que no hemos comprobado para saber cómo funciona. Entonces como que nos marcamos esa barrera. Sí, pero al final ese dato es una barrera que ponemos nosotros, claro, pero que no sabemos si está afectando internamente de una manera incontrolada al árbol realmente, es una aproximación. Vale. Sí, una barrera que nosotros no. O un dato que dejamos listo para... Control. Sí. El árbol tiene una capacidad de formación mucho mayor, claro, antes de lo que es de que entre en crisis, ¿no? Porque precisamente los troncos de los árboles están pretensados. Toda la parte de compresión que está en el perímetro hace que cuando flecta hacia uno de los lados no entra al 100% en tracción, sino que empieza a compensar la compresión que hay en el perímetro. Con lo cual eso da un margen de seguridad. En los cálculos que ellos han hecho, ese margen de seguridad no está contemplado. Por lo tanto, pasa automáticamente a ser coeficiente de seguridad. Pero la realidad es que nosotros lo que sí ensayamos es el punto de rotura que ellos no podían ensayar. Es decir, ellos tenían que manejarse no solo con un coeficiente de seguridad, sino con una, digamos, con una previsión de que la deformación esté siempre dentro de lo que no lastima la estructura del árbol. En cambio nosotros, inevitablemente, para poder estudiar las deformaciones, buscamos hasta llegar al punto de rotura. Entonces ellos se manejaron con parámetros que nosotros les dimos, que decimos, nosotros no vamos a tirar más de 70 kilos. ¿Vuestro ejercicio cuál fue? Que parece que fue un ejercicio diferente. Análisis estructural de las telas. Ya es la Exacto, exactamente. Entonces nosotros a ellos les digo, mira, más de 75 kilos por punto concentrado no vamos a tener. Entonces en ese sentido fuimos trabajando en equipo. Nosotras éramos el grupo de dibujo del programa y el del proyecto en sí, y teníamos dos condicionantes a la hora de empezar, que es que ya partíamos con un proyecto que era muy flexible, entonces queríamos como continuar esa flexibilidad, y luego aparte que no teníamos mucho presupuesto, entonces queríamos algo que acompañara a toda esta estructura, que nos permitiera hacer el programa pero sin gastarnos mucho dinero, y a través de diferentes referencias pues encontramos que las mejores soluciones serían el palé y los neumáticos reciclados. A partir de esos dos objetos pensamos en cómo tratarlos para que encajaran con el espacio y con la temática en sí. Entonces tenemos algunos que están cubiertos con la tela que sobraba
la tela azul y otros con la tela blanca, y luego los palets los hemos pintado con pintura azul y blanca también para que fueran en la misma sintonía. Y luego hemos planteado diferentes posibilidades para que acompañen al programa flexible. Por ejemplo, ahora pues están de exposición de la maqueta, o ellos que nos están mirando, allí hay unas plantas y aquí lo estamos usando también para exponer. Y en otro momento puede ser para dar una clase o demás. Se pueden adaptar a cualquier programa, que hemos pensado aquí algunos, pero pueden salir más. Y nada más, y aquí hemos colocado algunas fotos del proceso de limpiarlos y tratarlos. Entonces, ¿el programa cuál es? El programa ahora es una exposición del propio proyecto, luego puede ser una clase al aire libre, con el mobiliario que es más bajito porque sabíamos que había puntos que iban a estar más abajo, entonces de esa manera estás como más cerca de que no te pegue en la cabeza, vaya. Y luego con el palet, si hay alguien que quiera hablar y estar más arriba para que la voz pues vaya dirigida un poco más arriba, pues se pueden poner dobles, o no hay un programa establecido fijo, sino que depende la situación de... Pero está entre una exposición y una clase. Claro, sí. Un aula y un aula de exposición. Sí. Nosotras somos el grupo que ha trabajado la temática sensorial, y bueno, como el proyecto parte de un trabajo realizado por Laura el curso pasado, pues, y también como pretendíamos explorar un poco como la dimensión áptica de la estructura, de los olores y demás, pues estuvimos en contacto con ella junto con las chicas del programa. O sea, esto ha surgido como de varias conversaciones con ellas porque o sea, está como relacionado, o sea, no se entiende como algo separado, sino que trabaja conjunto. Pues entre los dos grupos decidimos en qué parte de la estructura podía cuadrar mejor según qué zonas, para después nosotras poder decidir qué tipo de aromas funcionaban mejor en según qué espacios. Entonces, en aquella parte que está como, o sea, está pensado como para una zona más íntima, más individual, como de relajación, por así decir, hemos planteado aromas como la lavanda o las bugambillas, aunque no tienen tanto olor, pero sí que son como muy vistosas por los colores. También con las gotas se pretendía jugar con ese cierre. También supuestamente aquí el punto iba a estar un poquito más bajo, entonces nos iba a ayudar como a esa situación de estar como uno más solo con los olores y eso. Y luego esta parte que está pensada para la zona de las clases, pues como jugar con otro tipo de olores de naranjo. Aquí hay eucalipto, aquí también, aquí está el naranjo. Y luego después este cono que está pensado para que también se pueda sentar por ahí la gente y tener conversaciones como una parte más social, por así decir. Tiene distintos tipos de olores, estamos jugando con la menta, con con árbol de té, con jara, con jazmín y demás, que bueno, pretendíamos trabajar con las plantas, pero era como muy complicado, entonces hemos acabado utilizando esencias que también pues nos han proporcionado lo que intentábamos. Y eso es un poco, no sé si me dejo algo más. Nada, ahora para finalizar queremos como la colaboración de todo el mundo, porque vamos a hacer un taller olfativo, vamos a repartir unas fichas y cuando se termine ya toda la exposición, pues recorrer el espacio y oler lo que sintáis y apuntarlo y el nivel de intensidad y todo para recogerlo y acceder nuestras notas y finalizar lo que es la exposición. Nosotras el año pasado o hace 2 años, no lo recuerdo bien, hicimos como este tipo de experiencia en una clase con Antonio, con Ana, y nos gustó un montón, y como nos tocó a este grupo, pues pensamos que sería como bastante interesante ver y contrastar. Cuando nosotras vinimos aquí con Laura a medir y a hacer varias cosas, estuvimos probando las esencias, entonces pues ver cómo se contrasta eso cuando nosotras vinimos y lo medimos con cómo se está pues desarrollando ahora con el conjunto de la gente y todo como con muchísima más presencia. Es una muy agradable sorpresa ver cómo en solo 3 días han sido capaces de levantar este aula, este pequeño pabellón natural, y creo que es bonito por cómo lo comparten también desde su propia práctica y cómo a través del cuerpo están aprendiendo a poner en práctica los conocimientos, en este caso desde el ámbito de las estructuras. Y bueno, además es ilusionante ver cómo el taller que hicieron conmigo hace un par de años ha dado también frutos y están ahora trabajando con la dimensión olfativa
y la lectura que hacen a través de la percepción. Y bueno, ahora mismo les vemos aquí que están todos trabajando en ello, o sea que ha sido una experiencia muy enriquecedora, creo que para todas las partes. El entusiasmo de los estudiantes es la verdad que difícil encontrarlo a día de hoy, entonces esto que se ha conseguido con este taller hace que sea una experiencia única. Y bueno, para empezar, pues la línea temporal que seguimos, varios procesos se solaparon, empezamos a buscar telas, mientras tanto algunos ayudaron a los de la maqueta para poder ir estudiando las técnicas de cosido entre que llegaba la tela, fuimos a buscar cuerda, materiales y luego ya lo más importante que fue ponernos a coser y a ver qué patrones funcionaban, qué no, a cortar y ya pues ayudar aquí a montar. Y ahora van a explicar mis compañeros todo un poco más detallado. Podéis seguir las historias destacadas para ir viendo cada una de las láminas y de los procesos, y si las queréis ver en más detalle están en publicaciones divididas. En los paneles hemos recogido un poco de reportaje del proceso, de cómo hemos ido cortando las piezas y cómo se han ido cosiendo pues, entre ellas y los remates y todo el proceso de costura. Además también ayudamos a coser la estructura principal de la maqueta para ir experimentando sobre los diferentes tipos de puntos que se pueden ir haciendo, y fue donde realmente pudimos establecer conclusiones para llegar al método que utilizamos para ir cosiendo cada una de las partes. Y tenemos 4 tipos de costura, la principal que es la que une los patrones, que se usó un método tradicional de costura de las redes. Luego en cuanto al perímetro usamos una cuerda para sujetar, las gotas. La tela blanca de dentro está cosida a máquina y se une a la instalación mediante bridas. En cuanto a los materiales, en principio cuando empezó el proyecto queríamos como hacer la estructura con redes, pero después necesitábamos como algo de sombra, entonces necesitamos que fuese más tupida. Entonces claro, lo que encontramos fue diferentes tejidos, pero necesitábamos uno que fuese elástico y a la vez que trabajase bien para la estructura, tenía que ser resistente. Entonces, bueno, después de buscar en diferentes proveedores, encontramos un proveedor que nos enseñó este material, lo ensayamos y vimos que funcionaba bien, y es un proveedor de Alcoy, y entonces, bueno, hablamos con él y nos vendía rollos de 1,5 por 30, entonces lo pasamos al equipo de patronaje y ya a partir con esos rollos ellos hicieron el patrón y, bueno, yo creo que ha funcionado bastante bien. Luego en el patronaje, cuando fue a escala 1:1, proyectamos los patrones con un proyector en la pared, donde fuimos calcando por tramos y lo hicimos en papel y luego lo llevamos a la tela para luego posteriormente coserlo. De trabajo in situ, ya que las costuras también dependían mucho de los refuerzos a los árboles, entonces hubo que repasar algunas costuras aquí mismo y básicamente... Pues eso, al fin y al cabo hay costuras que se quedan permanentes, pero hay otras, como hemos dicho, que están compridas para facilitar un poco el transporte y también el relleno de los sacos. Bueno, pues nosotros somos del grupo del calendario y lo que hemos tratado es de ver cómo esta estructura, cómo la podemos trasladar a diversos eventos, bien sean de arquitectura, eventos culturales, eventos musicales,
Y bueno, primero empezamos haciendo un Excel donde organizamos todos los eventos que se iban a hacer en España durante todo un año, de septiembre a septiembre, y los categorizamos en función del lugar, en función de la categoría, en función de, ¿vale? Para posteriormente poderlos representar bien de manera gráfica, en un mapa de España, donde en función de la categoría están en un color u en otro, y bueno, obviamente podemos ver en el municipio donde se va a poder trasladar dicha estructura. Y además también hicimos un calendario en el que, de la misma manera, categorizando los eventos, los pusimos a lo largo de todos los meses de un año, para que la gente que esté interesada en poder visitar esta estructura en otro municipio y en otro evento, pues pueda hacerlo. Y aquí hemos hecho unos pequeños folletos donde podéis ver tanto el mapa de España en QR como todo el calendario de todos los eventos donde se va a trasladar esta arquitectura durante todo un año. Hay un total de 300 eventos. Nosotros nos hemos encargado del presupuesto, que ha sido 3 presupuestos en realidad, y el proceso ha sido bastante cambiante. En un primer presupuesto fue a lo que nos había dicho cada uno en las primeras clases. Hicimos un listado de intentar buscar los productos y hacer el primer presupuesto. Ahí todo cuadraba, todo era maravilloso. El segundo presupuesto ya es una segunda versión en la cual ya íbamos hablando grupo a grupo lo que nos iban diciendo más concretamente, ellos buscándolo. Y también había un porcentaje relativamente grande de gente que ya había comprado cosas y estaban un poco aparte, entonces era intentar cuadrarlo de cualquier manera que pudiéramos. Y ya la tercera y definitiva, que es, aparte de lo que ha ido añadiendo todo el mundo, pues se añadían más y cosas que cuando íbamos construyendo íbamos necesitando. Y bueno, hemos quedado del 1200 que teníamos, de momento nos hemos quedado en 1387. Estamos pendientes de que haya algún gasto nuevo que nos podáis decir o no, pero en principio esa es la que se nos ha ido. Y estábamos ahí con la duda aquella de esa tela que no sabemos si se va a poder devolver o no, que si en caso afirmativo no nos quedamos en números verdes, pero bastante cerca. Los números rojos son un rojo muy clarito. Que lo he visto, sobre todo la videollamada del fin de semana, que fue el momento de pánico, no teníamos muy claro que el tono de rojo que iba a ser. No sé si queréis añadir alguna otra cosa. No, simplemente que ha sido, gracias a muchos compañeros que han aportado propio material, esto se ha llegado a conseguir. Sí. Porque el presupuesto ha sido muy reducido. Sí, sobre todo con los puntos de anclaje y la tela. Lo demás ha sido los propios compañeros del máster. Aquí están, hay código. Sí, tenéis los códigos verdes, que es lo que hemos comprado, y los códigos rojos, lo que ha aportado parte del alumnado. El alumnado, o alguno de la universidad, como que ya era de otro alumnado, como eran los palés o la tiza, que al final no sabe tiza, pero era para el replanteo en tiza. Sí. No os vamos a insultar ni vamos a meternos con vosotros ahora, eso ya después. Pues nosotros somos el grupo de la maqueta y bueno, la maqueta la hemos hecho a escala 1:20 porque creíamos que era la que mejor nos permitía trabajar a detalle y para el transporte también mucho más fácil. Luego el terreno lo hemos intentado pues ser lo más fieles posibles a la realidad, que hemos utilizado espuma de poliuretano para que al hinchar y secar hemos podido ir tallando, y bueno, luego los árboles los hemos anclado con 2 Ls metálicas al terreno para que a la hora de tensar la tela resistiesen las fuerzas. Sí, porque la idea era representar como el modelo estructural que se iba a utilizar en la realidad, primero hacer pruebas en la maqueta, como habían dicho las compañeras también, hacer pruebas en cuanto a costura y todo eso, que nos dieron la mayoría de la maqueta hecha, y luego nosotros nos encargamos de algunos detalles. Y no están representados como era el proyecto básico, el proyecto inicial. Algunas modificaciones que se hicieron a posteriori pues no están representadas en la maqueta, pero intentamos ser como lo más fiel posible al proyecto original, el proyecto inicial. Nosotros somos el grupo María y yo, de desmontar y empaquetar. Nuestra misión era básicamente hacer que toda esta estructura fuese transportable, y teníamos como condición máximo 10 maletas y 200 kilos en total. Pero finalmente el trabajo se resume en que todo esto se puede montar y empaquetar en unas 4 maletas
Estas son las condiciones de las maletas y esto cómo iría toda la estructura dentro de las 4 maletas. Y lo que hicimos en nuestro trabajo es hablar con la gente de costura y de presupuesto para saber exactamente qué materiales se tenían que mover y cuáles no. Hablar con los de costura para preguntarles si podían hacer las gotas con bridas en vez de cosido y así poder dividir la estructura en 2. Y transportarla por una parte toda la estructura que sería toda la estructura de aquí y el cono central en una maleta y las gotas en otra parte. Muy bien. ¿Nos ahorramos cuántas maletas? Nos ahorramos 6 maletas. Nos ahorramos 6 maletas. 6 maletas. Para el presupuesto. Bien, mejor. Las 4 maletas a tope 20 kilos. Son 3 de hecho. 80 kilos pesa todo. Son 3. Ah, bueno, son 3. Pues la primera maleta pesaría unos 16 kilos y medio. O sea que no llega al máximo. La última sí, la última son 22. La siguiente se paga un poquito. Porque van los churros y poco más. Bueno, pero son 6 maletas menos. Son 6 maletas menos, que es una hora. Y la siguiente 22. Hay una tarifa de 23 kilos. Solo nos pasamos en una. Hasta 32, lo que pasa. Somos el grupo de estudio de espacio abierto a cerrado y lo que hemos hecho principalmente es una versión de la estructura cerrada perimetralmente. Hemos utilizado el modelado que nos ha facilitado nuestro compañero Marco para realizar un 3D con un despiece de tela perimetralmente atado por distintas picas que están ancladas al suelo y postes que también están anclados al suelo y están con un cierto ángulo para darle esa doble curvatura que caracteriza este tipo de estructuras. Hemos realizado, aquí tenemos el despiece con una serie de alzados y plantas y también tenemos pues aquí una imagen para que se pueda ver bien. Sí, bueno, el objetivo con este proyecto era cerrar lo que es toda la estructura de cara a transformar lo que ahora mismo es una cubierta en un espacio cerrado en el que se puede hacer otro tipo de eventos y para ello, bueno, pues hemos hecho estas especies de como carpas de circo en la que se van generando espacios con mayor o menor altura como para generar pues a lo mejor sitios un poco más cubiertos, más íntimos o otros sitios más abiertos. Sí, dependiendo de la altura de la zona, los espacios serán pues más cerrados, más abiertos. También hemos generado en esta parte de aquí, que hay un árbol en medio, una especie de... es la única cortina que hay en el proyecto y no trabaja estructuralmente. El resto de piezas de tela sí que trabaja estructuralmente. Y pues nada, sería esto. Muchas gracias. Yo era el grupo 15 y básicamente mi trabajo era realizar un nuevo diseño del pabellón sin utilizar tela. Entonces como empecé a plantear la estructura un poco de manera contraria al pabellón en el que estamos ahora, que es un textil con tensores que se basa en las estructuras catenarias. Entonces como de cara a plantear una estructura sin madera que salvase las mismas luces, utilicé los 6 árboles iniciales de puntos de anclaje para realizar un sistema de bóvedas con grasshopper y empecé a investigar sobre las estructuras recíprocas. Las estructuras recíprocas son estructuras tridimensionales compuestas de muchos elementos pequeños que se apoyan entre ellos. Entonces hay 2 órdenes de estructuras recíprocas, un primer orden reticular, que es el que genera la estructura, que se compone de 236 barras. No he conseguido, bueno, están parametrizadas, pero no he conseguido que el algoritmo las haga de 70 centímetros como máximo, que es lo que cabría en una maleta, pero miden todas, de las 236, miden todas menos de 1 metro, excepto 20, que miden de 1 metro a 1,60 m, con lo cual pues cabría todo en un maletero de coche. Y son barras de madera de 2 centímetros o 1,5 de diámetro, y luego los largos pues menos de 1 metro. El segundo orden de estructuras recíprocas
me imaginaba que fuera como una especie de estructuras recíprocas de ramas y de palos más pequeños, que son las que cierran cada cuadrante de la estructura. Y esta idea de la estructura recíproca me dio la idea de que fuera una especie como de pabellón recíproco que se hiciera como con las ramas del entorno, incluso que se pudiese ir como colonizando con la maleza, las hojas y flores y todo el tema sensorial del pabellón, pues quería incluirlo un poco, como que estas ramas de la celosía pues sostuviesen, ¿no? Estos elementos, y por eso he hecho como un desarrollo más visual para hacer la parte sensorial y como de experiencia del pabellón. Y bueno, como que también estaba pensado para que una persona sola lo pudiese ir montando, porque es como una especie de tejido en el que vas como componiendo las barras con bridas o con clavos. Y ese es el... Tenéis abierta la evaluación hasta el domingo, o sea que podéis ir hasta el domingo y subir la información. Yo he abierto grupos de 10. Si hay algún grupo que tiene más de 10, pues en observaciones lo pone y no hay ningún problema. Cosas así también generales. En esos últimos minutos de la clase sí que conviene que un grupo vaya al aula, porque hay que montar otra vez las mesas. No podemos dejarlas así todas desordenadas. Tenemos que ir allí, yo también me iré para allá a ordenar también, y para ver si podemos tener alguna escoba o tener aquí algo para barrer y dejar el aula en condiciones para que el lunes, cuando entre quien le toque, pues se encuentre un aula en condiciones, ¿vale? Y dicho esto, para poder terminar el taller, a mí sí que me gustaría que hablarais y dijerais qué os ha parecido. Pero no en el sentido de, pues muy bien, muy chulo, sino en el sentido de, pues el trabajo ha sido proporcionado o no ha sido proporcionado a lo que es la asignatura. Hay que tener en cuenta que la participación y el trabajo en las asignaturas del máster, que casi todas tienen 3 créditos, implica una participación en clase, como estamos ahora, que son 30 horas, y después 45 horas fuera de clase. Perdón, sí, 45 horas fuera de clase, sí, no me he equivocado. Entonces, teniendo en cuenta eso, bueno, pues que vayáis hablando, o si creéis que cuando empezasteis el taller ibais a llegar hasta donde habéis llegado, porque apenas os hemos dicho nada, ¿no? Simplemente hemos ido siguiendo el ritmo que habéis puesto y solamente interviniendo cuando ha sido necesario, pero sin influir mucho, ¿no? Al final esto lo habéis hecho entre un equipo de 50, que eso es complicadísimo, eso es realmente difícil, ¿no? Yo no sé si sois conscientes de lo complicado que es esto, ¿no? Entonces, bueno, pues no sé, para que podáis en estos últimos minutos del taller y de la clase y de la asignatura, pues poder hablar, ¿no? Yo creo que un punto, uno de los más difíciles, que aunque coordinación lo ha hecho súper bien, pero la comunicación entre grupos será como lo más difícil. No tanto de un grupo te va a decir algo, sino cuando no se sabe qué se tiene que decir a qué grupo. ¿No? Porque a veces pues no sabíamos que pertenecía a algún grupo, por ejemplo, no sabemos quién se iba a encargar del suelo, de los engrases del suelo. O cuando apareció el churro, creo que nos llegó como tarde la idea a nosotros, y era como, pero si somos nosotros. Entonces ese tema de comunicación que no depende tanto de coordinación, sino a lo mejor de como en el momento que se va a hacer un grupo tan grande, un equipo tan grande, como tener en cuenta que es una prioridad, ¿no? Ahí, bueno, sí que yo creo que todos tenemos que agradecer a Laura y a Marina el trabajo de coordinación, porque lógicamente han sido las más saturadas en cuanto a trabajo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que un aplauso primero. Y aparte de esto, sí es cierto que la asignatura, entrando ya en lo que es la asignatura, ha contado con una dificultad que ha sido propia del horario, y es que de las 5 clases hemos tenido 2
seguidas al principio y luego una desconexión de un mes. Entonces, luego hemos vuelto después de ese mes donde habéis estado haciendo otras cosas, otras asignaturas y de todo, a hacer una cosa súper intensa, que han sido 3 clases que al menos en 3 días se han prolongado hasta la tarde, con lo cual esas 6 horas se han convertido en 10 o en 11, ¿no? Que bueno, cuentan del trabajo en casa, ¿no? O sea, que también está incluido, ¿no? Pero sí es cierto que quizá eso ha influido en que la comunicación pues no haya sido quizá tan fluida. Si hubiéramos tenido las clases ordenadas y hubiéramos seguido en clase, pues aparece una duda o aparecen cosas nuevas y se comenta en clase. Pero claro, estábamos desconectados, ¿no? Y solo habréis sufrido, ¿no? Sí, o sea, yo parte estoy contigo, Sergio, pero es que hay esa desconexión que ha habido me he dado cuenta que en los momentos críticos, ¿no? Donde se presenta un momento que podemos decir, madre mía, no va a salir o esto es imposible de resolverlo. Por ejemplo, el círculo, que cuando estuvieron ahí cosiéndolo, no sabíamos plantearlo y en un debate, vamos a probar, vamos a quitar, vamos a volver a coser y descosemos. Todo eso en la predisposición de la gente se agradece y yo sí que he visto que en el momento crítico de que tiene que salir la propuesta, todos se vuelcan. Es un poco también lo que ha dicho Ana, que quedaba 3 días y tu cerebro está diciendo, en estos 3 días tiene que salir, o sea que tenemos que ponernos a tope. Y eso sí que yo lo agradezco por parte de todos, porque creo que sí que hemos sido conscientes de que tenía que salir y que tenía que estar pues como ha salido, o sea que al final ha sido increíble y hace un año no me pensaba que esto... Claro, hace un año esto era una maqueta de un trabajo de la asignatura de quinto. Y como eso sí que lo hemos comentado en clase, como sí que eso sí que tiene que ver con el ámbito de esta asignatura. Como en quinto se trabaja con maqueta y cuando se llega al máster se da el salto a trabajar 1-1. El año pasado fue con madera, este año ha sido con las telas, el año anterior fue con cerámica. Bueno, pero dar el paso y trabajar a escala 1-1 para poder evaluar y que experimentéis otras cosas, que no es solamente el dibujo o el plan o la maqueta, ¿no? Porque ya habéis visto la diferencia que hay entre una maqueta donde, como estás trabajando en pequeñito, ¿no? Quienes habéis hecho la maqueta, bueno, estás trabajando en pequeñito y recorto un poco más, recorto un poco menos, tiro un poco más, tiro un poco menos y pongo más pegamento, pongo menos pegamento y aquello va bien, ¿no? Pero cuando ya se llega a esto es diferente, ¿no? ¿Vale? Y como también, eso también lo comentábamos el otro día, ¿no? El hecho de que para poder trabajar ahora ya sí centrado en lo específico de la estructura, para poder trabajar una estructura de estas características, que es compleja, esto no es sencillito, esto es complejo. Si arrancamos hablando de esta estructura desde un punto de vista puramente teórico o puramente matemático, seguro que nos hubiéramos pasado las 30 horas de clase hablando de esto, se hubiera contado todo y una vez terminadas las 30 horas nadie sabe nada. Sin embargo, el invertir el proceso hace que primero se experimenta, se entiende y luego la explicación teórica es más sencilla de digerir, porque ya se sabe de qué uno está hablando, ¿no? Ya cuando habla de determinados aspectos puntuales sí que se sabe a qué uno se refiere, ¿no? Y es más fácil luego traducirlo a una componente teórica, ¿no? Un periodo de un mes de desconexión donde no nos hemos visto nada, creo que se ha trabajado mucho, aunque parezca que no, pero cuando alguien está haciendo una asignatura, ¿no? Que está haciendo el seguimiento de la asignatura, resulta que esa asignatura se corta y a la semana siguiente llega otra, y esa otra tiene sus clases, su teoría, sus trabajos, sus no sé qué, sus no sé cuántos, y claro, al final uno se centra en lo que tiene de manera más inmediata y dice, bueno, pues yo me olvido del taller y cuando toque pues ya me pondré, ¿no? Entonces, claro,
yo pensaba que iba a haber menos todavía. No es que haya habido mucho, pero ha habido más de lo que yo creía. O sea, yo no puedo estar detrás de la gente hace su trabajo. No, como mandabais mensajes y pues era muy eficaz que puede ser un mensaje. Claro, es que al final... no vas a llamar al Claro, teléfono. no puedo llamaros. Obviamente. A mí me han llamado, pero yo no he intentado no llamar. Sin embargo, dadas todas esas dificultades que son, bueno, pues son condicionantes del taller. Pues, las clases están como están, el horario ha salido como ha salido, lo que sea, son condicionantes con los que se tiene que contar para hacer este trabajo, ¿no? Y esta asignatura. Y a pesar de eso ha salido. Y ha salido, vamos, mejor de lo que yo creía. Y yo ya creía que iba a salir bien y ha salido mejor todavía. O sea, es sorprendente, porque hay una de las cuestiones que cuando ya el año pasado vimos la maqueta, la parte central es realmente complicada de resolver, es muy complicada. Y se ha perfeccionado. Y sin embargo ha quedado perfecta. Y bueno, eso quiere decir también que cuando realmente se trabaja con intensidad y con implicación, salen cosas que pueden parecer impensables, ¿no? Por lo tanto, en ese sentido ha funcionado muy bien, muy bien. Antes también lo comentabas, ¿no, Ana? El hecho de que porque parecía increíble que esto se montara en 3 días, ¿no? Dice, bueno, si hay 3 días, es como que te preparas para mentalmente hacerlo en 3 días, ¿no? No quiero de partidos, no sé. Si te dan un mes, tardas un mes, y si te dan una hora... Claro, entonces eso también es un punto importante, ¿no? Y sobre todo el hecho de ayer lo comentaba, lo que pasa que bueno, no sé si con todo el grupo o con menos, no es lo de la clase de escultura, sino que utilizar una asignatura como es la del máster, que son solo 5 clases y que está todo muy concentrado, para poder evaluar y que se experimenten una serie de cosas que no se experimentan ni se evalúan habitualmente en el grado. Y bueno, pues dedicar 5 clases a seguir hablando de las estructuras, bueno, podríamos haberlo hecho, ¿no? Pero ¿por qué no evaluar otras cosas? Cuando se evalúa una asignatura en el plan de estudios, en la universidad, aquí en el título que tenemos, no solamente se evalúan las competencias o los aspectos que tienen que ver con lo específico, sino también se tiene que ver con aspectos básicos, transversales, etcétera, ¿no? Y hay una serie de puntos a evaluar que es larguísima, ¿no? Sin embargo, en la mayoría de asignaturas no lo hacemos, sino simplemente evaluamos lo específico. Entonces, en esta asignatura ha sido una oportunidad para poder evaluarlo, no solo lo específico, sino también lo que no es específico y lo que es transversal, ¿no? Y lo que es el trabajo en equipo. Porque al final, al año que viene, por estas fechas, estaréis igual haciendo cosas no como esta, será de otra manera, o sí, como esta, pero en equipo, fuera, a nivel profesional, ¿no? Pero con equipo. Es decir, trabajar la arquitectura siempre desde el equipo es mucho más rico que trabajar uno solo y con un recorrido todo muy acotado, ¿no? Entonces, bueno, esa es una de las cosas así generales de la asignatura, que es como adaptar, ¿no? Muchas veces hay momentos donde se escucha decir, bueno, pues una asignatura que tiene 5 clases y son clases de 6 horas, eso es inhumano. Bueno, pues al final es inhumano o no, depende, incluso hasta pudiendo hacerlas de 10, pues no son inhumanas, sino que se trabaja de otra manera, ¿no? Es decir, esa capacidad también de adaptación, ¿no? Y esa capacidad de adaptación también la habéis mostrado aquí en este taller, ¿no? Estoy convencida de que en su futura vida laboral van a volver la vista atrás a estos días
estoy convencida de que cada uno en su foro interno se ha llevado aprendizajes y vivencias distintas, pero también por otro lado comunes, que en la vida laboral les va a ayudar mucho a afrontar problemas y a resolver cuestiones de manera ágil y creativa, como lo han hecho en este taller. Han sido única y exclusivamente 5 sesiones de trabajo de 6 horas cada una. Este al final es un taller de construcción a través de telas, es una arquitectura efímera, aunque es previsible que esa condición de efímero sea contemplada casi de entre comillas, ¿no? Porque la intención es que esto dure más de un año aquí, que se pueda utilizar por parte de los distintos profesores, alumnos, habitantes de la universidad que vengan aquí y puedan utilizar ese espacio, ya sea para dar clase, ya sea para conversar o ya sea simplemente para descansar, sobre todo en la época de verano, que el soleamiento es muy fuerte en esta zona, ¿no? Y además es una zona de la Pinada que está poco utilizada, ¿no? Es una de las condiciones del trabajo, precisamente, el poder evaluar de qué manera un grupo de 53 personas, es un grupo muy amplio, se pueden primero fraccionar un proyecto grande en pequeños trabajos que sean complementarios, y cómo poder también evaluar y que puedan experimentar cuál es la relación que hay de coordinación entre cada uno de esos grupos. Es decir, trabajar 50 personas en un único proyecto es realmente complicado, y la respuesta ha sido excelente porque el resultado lo demuestra. Sí es cierto que de esas 5 sesiones que comentaba, las 2 primeras se han desarrollado como de manera más individual, pero las 3 últimas sesiones que se han ido desarrollando entre miércoles, jueves y hoy viernes, una vez que han tenido ese trabajo previo de grupo, cada grupo ha salido de lo que ha hecho parcialmente, han formado un único equipo y es el que ha sido capaz de poner en construcción la parcialidad del trabajo de cada uno. A los alumnos, incluso ahora que tenemos visitantes de cursos previos y que están viendo lo que se hace ya en este último año de arquitectura, es que si conseguimos que con esta experiencia que están viviendo entren y tomen conciencia de que para poder trabajar en arquitectura, primero hay que saber trabajar en equipo, y no solamente entre arquitectos, sino entre arquitectos y otras profesiones u otros campos que son los que van a complementar la arquitectura, o el arquitecto va a ser complemento de otras profesiones. Que el alumno lo entienda así desde cursos de los primeros años, para que cuando lleguen a estos últimos estén ya como habituados a trabajar de esa manera, y que cuando luego accedan al mundo profesional lo tengan como en la base, ¿no? Al final la arquitectura es espacio y es un entorno sensorial, es decir, la arquitectura está planteada para que las personas la habitemos, ya sea un edificio, ya sea una plaza, ya sea una intervención en un entorno natural como en el que estamos. El foco principal de la arquitectura son las personas, y las personas cuando están en la arquitectura la perciben, y la perciben a través de los 5 sentidos. De tal manera que si somos capaces de ofrecer una arquitectura que estimule los 5 sentidos y no solo principalmente el de la vista, estaremos consiguiendo que ese espacio multisensorial interactúe de una manera más eficaz con el habitante de la arquitectura. Hace 2 años sí se hizo un taller parcial asociado de todos los 5 sentidos al olfato. Es algo que resultó muy interesante porque de los 5 sentidos es quizá el más olvidado. En el mundo de la arquitectura se asocia directamente al sentido de la vista, pero a través del olfato se puede percibir el espacio de una manera diferente. En aquel taller los alumnos estuvieron recorriendo una de las cafeterías de la universidad
con los ojos vendados y solamente percibiendo el espacio a través de olores. Y fueron capaces de dibujar ese espacio no desde un punto de vista tectónico, sino desde un punto de vista sensorial asociado al olfato. Y de esa manera se puede representar el espacio arquitectónico asociado no solo al olfato, sino a cada uno de los sentidos. Es una forma de cartografiar los sentidos en arquitectura. Uno de los 15 grupos que ha trabajado en esta intervención se ha dedicado precisamente a trabajar el sentido del olfato. Y además de trabajar con los olores del propio entorno, principalmente aromas balsámicos asociados a la pinada, a la resina y a las piñas y a las hojas de pino, a las agujas de pino, intentan que el resto de grupos participe también de esa condición sensorial. Y actualmente lo que están haciendo ahora en este momento es pasando una serie de aromas para que cada una de las personas que hay aquí identifique la intensidad de ese aroma o hasta dónde puede llegar un determinado aroma de los que están utilizando aquí. Creo que estando en el entorno del último año de arquitectura, donde ya los estudiantes han pasado por prácticamente todas su aprendizaje teórico, creo que es fundamental en el que cambien la escala y que aprendan otra serie de condiciones de la arquitectura. Este trabajo se podía haber hecho perfectamente en proyecto, dibujo y acabar en una maqueta, pero el hecho de dar el salto de la maqueta a la escala 1:1 introduce una serie de condiciones y de retos que el alumno ha tenido que enfrentar, resolverlos, y por lo tanto se ha producido un proceso de aprendizaje que de otra manera hubiera sido imposible, ¿no? Quizá esto en los primeros años de arquitectura no tiene mucho sentido, pero lógicamente en el último año, donde ya el estudiante está próximo a salir a su desarrollo profesional, es importante que también tengan aprendizaje sobre otros aspectos propios de la arquitectura que no es lo puramente tectónico. Desde el punto de vista de quien viene desde fuera, ¿no?, a ver el papel de este taller en el contexto del máster en arquitectura, pues bueno, la verdad es que creo que el generar esta oportunidad de aprendizaje a través de lo material, ¿no?, y del ejecutar algo que se ha concebido, que se ha diseñado, y tener la oportunidad de construirlo a escala 1:1, pues tiene el gran valor, ¿no?, de aprender a través de aprender haciendo, ¿no?, que es lo que decimos. Entonces, bueno, pues yo creo que en ese sentido es un éxito, ¿no? Esto creo que todos los estudiantes están contentos con esto. Pues a mí me parece que ellos valoran muy positivamente que se les saque del aula el poder experimentar de una manera diferente. Están ya muy acostumbrados a hacer diseños, ¿no?, a dibujarlos y a pensarlos, pero no tanto a crearlos. Entonces a mí me parece que esa parte experiencial de este trabajo pues tiene gran valor.